transmite, creo. Muy buenas noches a todos y todas quienes nos acompañan en este cuarto capítulo de Loncoche Participación. Buenas noches, Manuel, ¿qué tal? Bien, contentos por este cuarto capítulo. Tenemos esta noche dos grandes invitadas. El propósito de este capítulo es hablar de participación ciudadana en el contexto nacional y también cómo esto repercute y cómo lo podemos proyectar, ¿cierto?, en la realidad local. Tenemos entonces, y ya para comenzar nuestra conversación, como invitadas a Danae Llinars y también a Celeste Sepúlveda. Damos la bienvenida entonces a nuestras dos invitadas. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Para comenzar, quisiéramos de ustedes mismas conocer, en primer lugar, con Danae, quién es Danae Llinars. Nos interesa, por ejemplo, dónde nace, cuál es su formación académica, profesional, y posteriormente los cargos que ha ocupado. Sabemos que actualmente es directora de RIMIS y en base a los trabajos que realiza este centro, ¿cierto? Algunos de los temas que vamos a tratar esta noche se van a enfocar en eso. Entonces, Danae, por favor. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Súper contenta de poder estar en este programa. Nací en Santiago, ¿no? En Santiago, la región metropolitana, y he vivido toda mi vida en la comuna de Ñuñoa. Soy una ñuñoína de toda la vida, así me podría definir. Y estudié primero trabajo social en la Universidad Católica y después estudié ciencia política. Y tengo un máster en política y gobierno y he tenido la oportunidad de desempeñarme en el mundo público, en el mundo privado y también desde la sociedad civil. Así que tengo como una experiencia bien diversa. Y como hoy día vamos a hablar de tema comunal, también les puedo contar de que fui concejala hace mucho rato, sí, ya. Fui concejala hace mucho rato en la comuna de Ñuñoa. Y hoy día, claro, estoy trabajando en RIMIS, que es el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, a cargo de la Oficina de Chile. Así que súper contenta de poder conversar con Celeste sobre el tema de la participación ciudadana, que es un tema que he estudiado a lo largo de mi vida y desde distintas aristas. Así que es un tema que me apasiona mucho. Muchas gracias, Danae. Bienvenida a este cuarto capítulo ya de Loncoche Participación. Celeste Sepúlveda es encargada de organizaciones comunitarias de la Municipalidad de Loncoche y quisiéramos también conocer dónde nace, dónde estudia, ¿cierto? Y cuál es su rol en este momento dentro de la municipalidad. Bienvenida, Celeste. Muchas gracias. Primero que todo, agradecer el espacio a Loncoche Participación, agradecer a Manuel, a Jacqueline y a Jimena por este espacio. Sí, mi nombre es Celeste Sepúlveda, soy nacida y criada acá en Loncoche. Mis primeros estudios fueron acá en la comuna. Luego seguí estudios universitarios, soy socióloga de profesión en la Universidad de la Frontera en Temuco. Luego de eso estuve de intercambio internacional en Colombia. Vuelvo a Chile a realizar las prácticas en la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Araucanía. Y por uno de los temas que vamos a hablar hoy día de participación ciudadana y oportunidades en estas gobernanzas locales, tuve que emigrar a Santiago. Estuve trabajando 5 años allá, principalmente en servicios de consultoría y asesoría en empresa KPMG, donde estuve relacionada y vinculada a temas de inversión social, de Colbún, de Sura, de Codelco, de la Bolsa de Santiago, etcétera, y vuelvo 5 años después a mi comuna a asumir este desafío como encargada de organizaciones comunitarias, una oficina que no existía en esta administración. Suena asombroso tal vez para Danae de que un gobierno local no contaba con un profesional que abordara las organizaciones ni tocara el tema de participación ciudadana. Así que feliz de este espacio, feliz de estar acá. Llevamos 1 mes y días, pero en el poco tiempo se han hecho grandes cosas que vamos a comentar más adelante, con muchos desafíos también. Súper. Bienvenida nuevamente, Celeste, y bueno, le doy el paso a Jimena para que
conduzca esta sección. Adelante. Gracias, Manuel. Tremendos perfiles de nuestras invitadas hoy día. Yo creo que hoy vamos a compartir y aprender mucho también de las experiencias de ambas y proyectarnos también en el futuro cercano, corto, mediano, largo plazo, siempre mirando a cuánto esto beneficia también a las próximas generaciones, ¿cierto?, que habitan en nuestra comuna de Loncoche. Voy a partir haciendo una consulta a Danae como algo más contextual sobre la realidad actual que estamos viviendo como país. En el fondo, ¿cómo describirías tú el contexto histórico, dentro del contexto histórico nacional, la situación actual de la participación ciudadana? También asociado, ¿cierto?, todo el contexto sociopolítico que hoy día estamos viviendo como país. ¿Tienes apagado tu micrófono, Danae? La media pregunta, dime el tiro cuánto rato me vas a dar para ver por dónde parto. No, mira, ya tenemos muchas preguntas, pero dale, ahí vamos a ir viendo los tiempos cuando ya vayamos avanzando. Mira, yo creo que es importante señalar que haciendo por dónde partimos por un gran déficit de participación ciudadana, ¿no? Con políticas de participación ciudadana en el papel, en la nomenclatura, desde que se implementó la ley 20.500, ¿no?, que fue en el año 2011, o sea, en el fondo llevamos 10 años de implementación de esta ley, una ley que costó mucho, pero mucho sacarla, es una ley que estuvo mucho tiempo en el Congreso, pero que llegó tardíamente y muy cortada, ¿no? Y así como llegó tardíamente y cortada, tampoco fue efectiva en la forma que se implementó. O sea, de hecho, la misma ley tiene más atribuciones y más posibilidades de hacer cosas que lo que efectivamente uno puede observar que se llevó adelante en estos 10 años de implementación. Y yo diría que cuando uno ve los distintos factores que nos llevan al estallido social en nuestro país, que tienen que ver con una crisis de la democracia representativa, con una desconfianza ciudadana muy grande, una deslegitimidad en las instituciones, también dentro de esas causas está la falta de espacios de participación en el sentido de donde la población, la ciudadanía, se siente parte de la toma de decisiones. Es parte y se siente parte, ¿no? Esa pata no estaba, ¿no? Y también forma parte del cóctel que nos llevó al estallido social de octubre del año 2019. Y luego de esa explosión, ¿no?, por eso se llama estallido, aunque también se le menciona como la revuelta, desde un punto de vista más de darle conducción a lo que fueron las demandas que ahí se exponen. Luego de esa explosión de participación en las calles, de deseos de decir las múltiples demandas y necesidades de la población, y afortunadamente, a mi juicio, tras el conducto de institucionalizar esas demandas a través de lo que fue el Acuerdo por la Paz y el plebiscito que se desarrolló, íbamos hacia un momento de canalización mezclado con el estallido y nos vino la pandemia. Y tras una crisis política y social que se había dado ahí, vino la crisis sanitaria, ahora la crisis económica y por supuesto también la agudización de lo que es la crisis social que hoy día está viviendo el país, y teníamos anteriormente la crisis climática, entonces ya es como crisis sobre crisis. Y en ese contexto es que hoy día estamos, ya como para llegar a donde estamos en un momento, yo diría, de mucha expectativa con respecto a la participación, ¿no? Y nosotros que hablábamos de participación ciudadana, nos damos cuenta que ya es un concepto que la propia constituyente lo desechó, y en vez de hablar o ponerle el nombre de participación ciudadana a la comisión que se hacía cargo de la participación ciudadana, le puso participación popular, ¿no? Y en vez de hablar de desigualdades territoriales, también se llama justicia territorial. Entonces, en el fondo es como una vuelta de tuerca de todos aquellos debes que tuvimos durante tanto tiempo. Entonces, pensando un poco en dónde nos situamos hoy día nos situamos en una fuerte expectativa de lo que vaya a seguir pasando en el proceso constituyente en relación a la participación y también a los mecanismos propios de participación que se incluyan en la Constitución,
con un organismo como es la Convención Constitucional, que es el organismo más representativo y diverso que ha tenido la política en Chile, y a través también de un proceso participativo en el sentido de que fue la población, a través de un 80%, la que dijo que quería una nueva constitución, ¿no? Ahí hubo una participación vinculante de la ciudadanía con un mecanismo que nuestra constitución no tenía y que hubo que hacer una reforma para poder darle sentido. O sea, tan privados de espacios de participación estábamos, pues, que ni siquiera existía el conducto de un plebiscito a nivel de la Constitución. Entonces, para terminar ahí el punto, en esta convención que está ahí viendo sus reglas y que no ha sido un proceso fácil, no fue fácil su instalación, no fue fácil llegar al cambio de la Constitución, tampoco va a ser fácil ni ha sido fácil su puesta en trabajo, ¿no? Va a cumplir 2 meses de instalación la convención y ha habido, pero mucha noticias falsas, desprestigio, desinformación con respecto a lo que se ha ido realizando dentro de la convención. Sin embargo, durante estos 2 meses que se ha sesionado, la convención ha realizado 8 comisiones temáticas para poder darse su reglamento, que en el fondo es la primera tarea que tiene la convención para establecer las reglas del juego. En el fondo, ¿cómo vamos a funcionar? Nunca en Chile habíamos tenido una convención constitucional, es un órgano soberano, por lo tanto a ellos les corresponde darse las reglas y en ese trabajo han estado estos 2 meses trabajando a full. Y este mes de septiembre va a ser un mes súper importante porque todo ese trabajo de las comisiones se va a fusionar y se va a empezar a votar en el Pleno el reglamento de la convención. Y es en ese reglamento de la convención donde tiene que quedar establecido de qué forma nosotros, los ciudadanos y ciudadanas de este país, vamos a participar de este proceso constituyente. Y eso va a ser un hecho muy, pero muy significativo para seguir avanzando en participación. Y el cómo se haga eso va a ser también significativo para ver los estándares de cómo va a seguir funcionando nuestra institucionalidad. Pero aquí yo quiero hacer como un mensaje de que el cómo resulte no solo depende de la convención, sino que depende de todos los actores que queremos que efectivamente en este país existan cambios, existan transformaciones y apoyemos y cuidemos el trabajo que realiza la convención. Y en el espacio de la participación ciudadana va a haber un gran espacio para poder avanzar. Yo ahora estaba justo trabajando en leer cómo serían los mecanismos de participación en el reglamento. Son muy ambiciosos, responden a estándares muy elevados e incluso han mirado especificidades para cada uno de los grupos de especial protección de modo de facilitar el acceso y la inclusión en este proceso. Pero por otro lado, tenemos muy poco tiempo, tenemos muy pocos recursos económicos porque se necesitan recursos para poder hacer participación y tenemos mucha necesidad en nuestro país y como habíamos empezado a decir al comienzo, estamos viviendo una crisis sobre otra crisis. Por lo tanto, estamos en un momento de mucha expectación con respecto al tema de la participación. Efectivamente, yo creo que todos estos procesos que se vienen de participación son todo un desafío también para los gobiernos locales. Entonces, a partir de eso también, preguntarle a Celeste, ¿cómo ha sido? Esta es una oficina que está hace poco más de un mes instalada, ¿cierto?, en el municipio. Entonces, es importante conocer, por ejemplo, qué diagnóstico ustedes han hecho en el momento en que llegaron, se instalaron con esta nueva oficina en la municipalidad de Loncoche, que pretende promover, ¿cierto?, la participación ciudadana. ¿Cómo vieron, por ejemplo, la cantidad de agrupaciones o entidades, el activismo? ¿Cuáles han sido como las características principales o los resultados principales de este diagnóstico? Y también cómo ven esto de la participación a portas que se viene pronto con el tema de la Convención Constitucional, porque tiene que haber una bajada a nivel local también, donde participen las comunas. Cuéntanos, Celeste.
Sí, primero que todo comentarles de que nosotros el diagnóstico lo hemos realizado. Lo realizamos en campaña electoral. Don Alexis Pineda, su plan de gobierno fue participativo, fue elaborado con más de 500 vecinos y vecinas de la comuna de Loncoche, donde se realizó una propuesta de carácter vinculante con los vecinos y se invitó a participar de este proyecto. Si tú me preguntas a mí, desde mi opinión personal, ¿cuál es el espacio de participación de los vecinos? Yo diría que es bajo y deficiente, pero yo creo que es porque se carece de los espacios para que esto se lleve a cabo. Con respecto al número de agrupaciones, nosotros lo tenemos. Por ejemplo, según Pladeco, nosotros tenemos 658 organizaciones comunitarias registradas. Pero cuando nosotros hacemos el análisis en profundidad de cuántos estas están funcionando y cuáles están vigentes y cuáles no están vigentes, nos encontramos con la realidad. Y se los voy a mencionar. Por ejemplo, de estas 658 organizaciones comunitarias registradas, nos parece una cifra muy alta. Pero, por ejemplo, en las juntas de vecinos, hay 40 juntas de vecinos vigentes y no vigentes 17. En total hay 57 registradas. En el caso de las organizaciones funcionales, donde aquí vecinos están los clubes deportivos, los clubes de adultos mayores, etc., tenemos vigentes 157, pero no vigentes tenemos una cantidad de 416 que ya no están funcionando. Dentro de las uniones comunales tenemos acá vigentes 4 y no vigentes 7. Entonces nosotros nos quedamos con un número que es grande, pero cuando nos vamos a explorar el funcionamiento de estas organizaciones, nos damos cuenta de que no se está participando en ello. Pero esto también tiene que ver porque no había un fortalecimiento en sí o un apoyo continuo donde los distintos dirigentes y liderazgos de nuestra comuna se pudieran apoyar en profesionales. Ya se abre esta oficina, esto fue un compromiso de campaña de nuestro actual alcalde y se da cumplimiento a ello de forma casi inmediata una vez asumido este liderazgo. Nuestro director de desarrollo comunitario, don Marcos Silva, entiende la importancia de la participación popular, como mencionaba Danae. Nosotros lo sabemos que la participación es un derecho, debe ser inclusiva y tiene que ir de la mano con el fortalecimiento de la sociedad civil. Pero también es importante en este punto entregarle herramientas a nuestros ciudadanos y principalmente a nuestros lideresas de distintos sectores de organizaciones sociales. Y nosotros nos hemos preocupado de esto, pero también nos estamos ocupando. Y dentro de, si bien llevamos poco tiempo, nosotros ya hace una semana atrás, desde la Dirección de Desarrollo Comunitario, realizamos una capacitación primero orientada a dirigentes vecinales. Primero nos criticaron un poco por qué solo a mujeres, y es porque la mayoría de las dirigentes sociales efectivamente son mujeres, son liderazgos mujeres. Entonces, ¿por qué no entregarle herramientas a nuestra ciudadanía si nosotros queremos promover y promocionar la participación? Además de facilitar los espacios y los canales, también tenemos que entregar las herramientas a las personas para que se puedan desenvolver en ello y tengan conocimiento. Nosotros nos enfrentamos ante una gestión en que los temas de inversión pública no tenían conocimiento de las personas de ello. Entonces ahora nosotros queremos informar, queremos que esto sea participativo. Más adelante les voy a comentar más sobre estos detalles. Pero en cuanto a la convención constituyente, también ya tenemos los contactos con la constituyente Manuela Arroyo, quien está realizando focus group. Bueno, para los vecinos que no sepan, focus group es como una temática dentro de las metodologías cualitativas, donde podemos hacer distintos conversatorios sobre temáticas que son de interés y que nosotros nos gustaría que estos fueran escuchados por nuestros constituyentes. Manuela Arroyo viene este sábado
a realizar una consulta con nuestros vecinos y vecinas, y las personas que estén interesadas en participar nos pueden escribir para nosotros poder agendarlos y que puedan participar también de estos procesos, porque yo entiendo que esto es tarea de todos y de todas. Celeste, ¿dónde pueden escribir en este caso? Pueden escribirme por mi Facebook, por Instagram, no hay ningún problema. O a ustedes, y después ustedes me transmiten la información y los vamos ayudando. ¿Hay un correo o algo donde podrían inscribirse? Yo creo que es más fácil que nos escriban o puedo dar mi correo. Vamos a para ponerlo aquí, ¿cuál sería tu correo? Organizaciones comunitarias @muniloncoche.cl. Perfecto. Entonces, para quienes estén interesados, ahí pueden escribir este correo electrónico. Para participar de este proceso constituyente. Perfecto. Gracias, Celeste, por comentarnos sobre este levantamiento de información, ¿cierto?, que han realizado a nivel local en la municipalidad, que sabemos que están haciendo ya, comenzando a activar muchas de los mecanismos de participación. Creo que también hay que tener cierta paciencia en que se van a ir levantando estos espacios, considerando que no había nada anteriormente también, ¿cierto? Y me sorprende igual, aunque no sé si nos sorprende. Quiero decir que no existía nada, porque no sería como responsabilizarnos, sino que simplemente asumir ante una realidad, un registro objetivo de cómo han sido los espacios de participación, de que no existían los canales y ahora estamos trabajando en ello, que más adelante lo voy a explicar mejor, pero yo creo que tenemos el tema de la participación, tenemos también el tema de que debemos entregarle herramientas a los vecinos y en nuestro trabajo también entregar cierta educación y capacitación, principalmente a los liderazgos sociales desde los distintos ámbitos de nuestras organizaciones, dirigentes vecinales, dirigentes deportivos, lideresas de talleres laborales, etcétera. Pero eso también en los sectores locales tiene que venir desde la gobernanza local. Exactamente. Entonces, esa es la perspectiva de nuestro alcalde actualmente, esa es la perspectiva de nuestro director de desarrollo comunitario y el mandato que hemos recibido en función los profesionales. Trabajar en conjunto con la ciudadanía y devolverle el poder a las personas a quienes les corresponde, que a los vecinos, toma de decisiones. Danae, en este contexto, cuéntanos, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué estrategias de participación ciudadana crees tú que son las más pertinentes o las más recomendadas, quizás, de aplicar en un contexto local? También desde una idea de participación como multinivel y multicanal, en el fondo. Estaba pensando en las cifras que nos dio la Celeste de lo que pasa con las organizaciones comunitarias, y va a ser como un paréntesis ahí. Hay un estudio de la Católica que se llama Sociedad en Acción, que ve un poco cuántas organizaciones hay en todo Chile. Y cuando que está en la página web, y cuando uno lo ve, la región de la Araucanía es una de las regiones que aparece con mayor cantidad de organizaciones comunitarias. Sin embargo, sabemos que el registro que hoy día existe en el registro civil no está actualizado, y lo que sucede es efectivamente lo que señala Celeste. La gran mayoría de esas organizaciones se crearon, pero luego dejaron de funcionar, no están activas, y por lo tanto no refleja la variedad de organizaciones que existen, porque por otra parte también se han creado una serie de organizaciones que no están legalizadas o que no están como, claro, que no tienen la personalidad jurídica y por lo tanto no existen en ese catastro, pero que sí tienen vida propia. Y por ejemplo, a raíz de lo que fue el estallido social y también la pandemia, han surgido nuevas organizaciones que también es necesario tenerlas en consideración, más allá de que tengan o no tengan personalidad jurídica, como por ejemplo fueron los cabildos territoriales,
que se dieron en muchas plazas, en distintos lugares, y eso se dio en todo Chile y también se dio en espacios de comunas rurales en nuestro país. También se han levantado hoy día organizaciones de ollas comunes para ver el tema de paliar el tema de la alimentación, y muchas de esas organizaciones o son juntas de vecinos o organizaciones comunitarias que cambiaron su foco, o son nuevas organizaciones que tienen también toda una realidad y que también es necesario mapear, conocer, contactar, más allá de que tengan una personalidad jurídica, y tener una relación con ella desde lo que es efectivamente el gobierno local. Y una de las críticas que uno puede hacer a la política pública que se ha implementado en estos años es que precisamente esas organizaciones eran invisibilizadas. Al no tener personalidad jurídica, no se trabajaba con ellas. Y lo que fue generando es que nacieran para obtener beneficios de subsidio o de algunos fondos concursables, organizaciones que se legalizaban con ese fin. Luego terminaba el proyecto y la organización quedaba ahí al olvido. Entonces, muchas de esas juntas de vecinos o de organizaciones funcionales que están no vigentes pasa esa situación. Entonces, eso es súper interesante como de mirar, de establecer como una relación distinta con las organizaciones. Ahora, pensando en el tema de la posibilidad de tener a la constituyente el día sábado, me parece que es una oportunidad total de parte de toda la gente ahí de Loncoche, que tenga que aprovechar la oportunidad de plantearle sus inquietudes y que ella pueda contar cómo han estado trabajando estos 2 meses, que efectivamente han estado con jornadas hasta muy tarde, han tenido muchas audiencias recibiendo opiniones de distintos grupos de la sociedad civil. También hubo comisiones que salieron a terreno, que fueron a sesionar fuera de Santiago, como dando un giro y demostrando que esta constituyente no se va a quedar en el Palacio Pereira ni en el ex Congreso, sino que efectivamente quieren ir a los territorios a escuchar qué es lo que está pasando, lo que es la demanda de la ciudadanía. Así que una oportunidad súper buena de poder tener ahí de primera fuente. Ahora, yendo al tema de la participación y cómo le entramos a la participación, yo creo que ahí hay que pensar que hoy día tenemos 3 instrumentos importantes a nivel municipal, ¿no? Que en el fondo el presupuesto, el PLADECO, que es el Plan de Desarrollo Comunitario, y el Plan Regulador. Y por lo tanto, cuando uno piensa en dónde debería participar las personas, para que sea una participación importante, incidente, debería ser en cualquiera de esos 3 instrumentos. Y cuando uno analiza dónde participan las personas a nivel municipal, generalmente son pocas las experiencias en que hay una participación incidente en esos 3 instrumentos de gestión. Entonces, un avance importante para ampliar los niveles de participación y que la participación sea sustantiva es efectivamente situarla en los instrumentos más importantes que hoy día tiene el municipio. Y ahí hay una base para poder realizarlo, que son las ordenanzas de participación, ¿no? Las ordenanzas son la posibilidad de normar y en el fondo establecer públicamente de qué forma se puede hacer participación en cada uno de los municipios del país. Y la mayoría de los municipios tienen ordenanza. Por la ley 20.500 tendrían que haberla actualizado en el año 2011. Ahí por el 2012 yo participé en un estudio y pudimos constatar de que bien pocas la habían actualizado. Y también quedó en evidencia cuando fue ahora la consulta, no sé si ustedes se acordarán porque han pasado tantas cosas, que después del estallido social se estableció una consulta a nivel municipal que uno puede situar como en el fondo el avance de lo que fue el plebiscito, porque fueron los actores municipales los primeros que dijeron de que había que hacer una consulta para saber si queríamos cambiar la Constitución. Y luego de eso surge el Acuerdo por la Paz. Y los municipios hicieron la consulta en diciembre del año 2019. Y para hacer esa consulta, muchos municipios tuvieron que actualizar sus ordenanzas de participación porque no tenían el mecanismo de la consulta dentro de la ordenanza. Entonces, un instrumento que también es bueno utilizar son estas ordenanzas de participación, de modo de que cualquier vecino o vecina sepa de qué forma puede participar en los espacios que el municipio establece para ello, y no que sea situaciones que se dan puntualmente, porque ¿qué es lo que sucede? De repente se abren espacios de participación y se cierran,
y no quedan establecidos como una norma, como una práctica, como algo reconocido. Hay por ejemplo, en el tema de los presupuestos participativos, hay un profesor de la Universidad Austral que es Egon Montesino, que estudió al respecto, y lo que dice de los presupuestos participativos a nivel municipal en Chile es que la gran mayoría han sido episódicos. O sea, hay un avance de un alcalde que quiere impulsarlo, pero luego no queda establecido como una práctica habitual del municipio. Y lo que uno debería intentar es ir avanzando en participación y generarlo como una práctica, y para que funcione hay que ponerle, como decía la Celeste, capacitación, habilitación para la participación, porque la participación no surge espontáneamente, más aún en una cultura como la que nosotros tenemos tan individualista, donde no se ha privilegiado el hacerse cargo de la toma de decisiones en conjunto. Así que ahí me callo para poder saber las novedades que nos tiene la Celeste. Estoy muerta de ganas de saber. Pues, muchas gracias, Danae, por todos esos instrumentos que tú nos comentas, efectivamente, para poder visibilizar y activar poner en acción precisamente este anhelo de la participación ciudadana. En esta lógica, Celeste, como ya habíamos estado conversando, bueno, ¿cómo visualizas tú esta necesidad también de esta necesidad de las personas, ¿cierto?, de ser escuchadas, de participar en la toma de decisiones a nivel comunal en este caso? ¿Y cuál ha sido o cuál es en realidad la planificación que ustedes tienen para promover la participación ciudadana en Loncoche? ¿Y cómo también esta planificación está conectada con el contexto social que nuestro país está viviendo hoy en día? Cuéntanos. Estamos todas Primero, concuerdo con Danae sobre estos espacios de participación que luego se cierran, porque si uno visualiza los programas desde el municipio, en casi todos los programas, ya sea, no quiero nombrar, pero en todos los programas, en la arista, incluso departamentos de salud y otras áreas, todos tienen dentro de sus planificaciones y sus metas por cumplimiento diagnósticos participativos o diagnósticos comunitarios. Pero esto, ¿en qué recae? Recae en que son diagnósticos fragmentados por distintas áreas. Entonces, toman un sector, van donde los vecinos, los invitan a participar, realizan un levantamiento de información, de inquietudes, de necesidades de los vecinos, que está bien, es parte de la meta, pero luego damos cumplimiento a esa meta, cerramos nuestro diagnóstico, damos algunos cumplimientos, algunas tareas, pero no ha tenido este carácter vinculante, no se ha realizado unos planes de acción, me refiero como un diagnóstico comunitario transversal. En eso tuvimos reuniones hace unos días con los del Departamento de Salud para empezar a trabajar en diagnósticos comunitarios donde fueran integrados todas las áreas, seguridad, niñez, mujer, organizaciones, salud, todas las aristas, para luego empezar a hacer estos tipos de diagnósticos, pero con un plan y una gobernanza local detrás de ello. Con respecto a esto, también lo que me mencionabas de cómo las personas necesitan ser escuchadas a nivel comunal, hace una semana nosotros inauguramos una nueva delegación en Huizcapi. Huizcapi es parte de la comuna de Loncoche, no existía una delegación municipal allá, y eso ya le entregamos un poco más de autonomía también a los vecinos, a ser escuchados también, a realizar sus trámites, principalmente a vecinos del sector rural, vecinos y vecinas del sector rural, de Casahue, que hasta este momento ellos no tienen señal telefónica. Entonces, hemos estado dando respuesta, hemos estado distribuyendo, por así, el poder y la toma de decisiones de nuestros vecinos y vecinas. En cuanto a lo que hablamos de los canales y estrategias de participación, como mencionaba Danae, en esto estamos trabajando en una plataforma
con el Departamento de Salud, que se llama SISTAN, que es un sistema de georreferenciación. Esto parte como un sistema de salud territorial para adultos mayores, pero desde la Dirección de Desarrollo Comunitario, nuestro director quiere darle un enfoque donde nosotros tengamos conocimiento como municipalidad de cuáles son las prestaciones y coberturas que entrega la Dirección de Desarrollo Comunitario a los vecinos y vecinas del sector, principalmente enfocado en nuestro sector rural, que ha estado por años invisibilizados, principalmente en la toma de decisiones de nuestra comuna. Entonces nosotros en eso pinchamos un sector, no sé, Molco, pinchamos el sector, se despliega la población y nosotros podemos ver el vecino, como las prestaciones que se le entregan. También con temas de participación popular, estamos trabajando en una plataforma con una consultora, eVoting, que también ha trabajado con otras municipalidades, como es la Municipalidad de La Reina, en Santiago. Esta plataforma ya está diseñada. Vamos a subir próximamente, vamos a subir preguntas, que la primera que se viene alrededor de 2 semanas más, que tiene que ver con la temática del retorno a clases. Queremos saber lo que opinan los vecinos y vecinas, y así vamos a ir subiendo material en esta plataforma. ¿Ya? Celeste, es como, en el fondo es como una plataforma para hacer para una consulta ciudadana. Sí, exactamente. Que van a ir cambiando en el tiempo, en el fondo. Sí, exactamente. Con periodicidad vamos a ir subiendo temática. Todo lo que tenga consulta ciudadana, de inversión pública, de temas de gestión, temas que tengan que ver con algún programa del área, y también vamos a ir a realizar consultas ciudadanas in situ. Por ejemplo, cuando tienen que ver con temas, ejemplo, pavimentación, séptima faja, Guayanto, ir hasta la localidad y estar con los vecinos en las consultas ciudadanas. Esto van a ser, sí, de carácter estandarizado, entonces después van a venir otros procesos donde sea de mayor conversatorio. Con respecto a esto también, nosotros estamos trabajando con un equipo de plan social que, por mandato de nuestro alcalde, todo es en trabajo y en conjunto con los vecinos y vecinas. Nosotros estamos trabajando en unos proyectos de equipamiento comunitario en el sector de San Antonio, Los Copihue, Los Araucanos, Ribera Sur, Los Notros, Magisterio, y todo esto ha sido directamente con los vecinos. Los diseños han sido conversados con los vecinos y la vecina, los proyectos han sido conversados con ellos, el diseño, y no solamente ha quedado la información en la directiva y las juntas de vecinos, que muchas veces en algunos casos se concentra ahí la toma de decisiones, sino que también se ha involucrado dentro de lo que los aforos nos han permitido, a los registros de socios y a los vecinos de estos sectores. Entonces todo el impacto que va a tener en la calidad de vida, esto lo estamos construyendo también en conjunto, y ese es el enfoque. Nosotros entendemos que el tema de la participación tiene que ser con los vecinos, porque la toma de decisiones entre un grupo cerrado no tiene sentido. No tiene sentido. Sí, muchas gracias, Celeste. Vamos a pasar a la siguiente sección, donde va a partir y moderar Manuel, pero no se da nada igual en estos minutitos. Si quieres comentar de lo que acaba de exponernos Celeste. No, pues hartas cosas están implementando y en tan poco tiempo, así que súper bien, súper bien. Y eso que señalaba Celeste de la importancia de la delegación en otro espacio que no sea Loncoche mismo, porque el centralismo al final se da en todos los lugares, po. Se da de Santiago a las regiones, en las regiones a las capitales, de las capitales regionales al resto de
del resto de las ciudades o poblados, y también se da a nivel comunal. Donde está el municipio, está el poder, y en las localidades más apartadas es bien difícil participar y llegar a tener información. Por lo tanto, el abrirse a elecciones municipales o tener un municipio desplegado en el territorio es algo muy, muy importante para poder efectivamente hacerse cargo de la diversidad que existe en las comunas. Así que súper bien. Buena noticia para la comuna. Sí, son varias iniciativas, ¿cierto? El siguiente bloque yo quisiera que pudiéramos conversar sobre un concepto que hace un par de años yo lo encontré en un libro que en específico colabora en esta edición el RIMIS, el centro del cual, ¿cierto?, Dana es directora. Y el concepto del que hablamos es sobre trampas territoriales. Esta lógica de trampas territoriales se refiere a que la pobreza, la desigualdad y la baja movilidad social tiene en ciertos contextos un factor que tiene que ver con la territorialidad, con la situación geográfica tal vez en el cual se encuentran, en este caso, las comunas. En el libro que comento se hace un estudio comparativo de diversas comunas de México, Perú y Chile, y en el caso de nuestro país, la comuna de Loncoche es un ejemplo de lo que sería una trampa territorial. Ya es una comuna rural, pero además de esto es una comuna empobrecida, lo sabemos. Es una comuna donde faltan las oportunidades. Quienes pasamos la infancia y adolescencia acá lo sabemos. Lo costoso que es, por ejemplo, optar una carrera universitaria porque tenemos que emigrar, porque tenemos que hacernos cargos, además de los gastos de la educación, ciertos gastos externos que se van sumando a esto. Y luego la falta también de oportunidades laborales que se pueden evidenciar dentro de una misma comuna con una economía bastante debilitada. En este contexto de las trampas territoriales y en donde nuestra comuna pasa a ser un ejemplo, nosotros quisiéramos saber, en primer lugar, de Danae, lo primero es cómo afecta desde lo que tú has podido evidenciar, desde lo que el centro ha logrado, ¿cierto?, estudiar, cómo afecta en la participación ciudadana a estas comunidades como nuestra comuna, que se enfrentan a la dificultad mayor de esta tal vez injusticia social, de ser una trampa territorial y finalmente pareciera ser estar muy retrasadas en muchas situaciones con respecto al progreso que podemos ver en la macroeconomía a nivel país. ¿Cómo entonces afecta en la participación popular, como ustedes bien han dicho, en comunas como la nuestra? Manuel, qué orgullo saber que lo que se escribe y se produce hace tanto tiempo, porque RIMIS es una institución que tiene 34 años, 35 años de vida, y dentro de su desarrollo ha ido avanzando desde una lógica de desarrollo rural muy fuerte a luego un enfoque más territorial, y dentro de lo que es el considerar el enfoque de desarrollo territorial es que surge toda esta mirada de las trampas, ¿no? De las trampas. Y es precisamente la ausencia de la mirada, la ausencia del enfoque territorial en la generación de las políticas públicas la que va generando estas trampas de pobreza, y como son trampas, al no mirar el territorio y lo que está pasando ahí, cuesta salir de las situaciones que llevan a estas deprivaciones que se observan a través de las trampas de pobreza. Entonces, la verdad es que es un orgullo el ver cómo lo que se va avanzando, se va construyendo, se va reflexionando, también puede ser compartido, y poder hablar de lo que otros profesionales escribieron y fueron construyendo aquí en RIMIS. En relación a lo que tú señalas de cómo vincularlo con la participación ciudadana, precisamente cuando uno mira el territorio, y se ha hecho como bien, nosotros vemos el territorio como un constructo social, va más allá de lo que son los límites administrativos y en el fondo va más allá de lo que puede ser la comuna, la región, sino que tiene una mirada de cómo la gente siente y vive ese espacio donde se encuentra, ¿no? Y en ese sentido está el tema de qué es lo que sucede en ese territorio socialmente construido en cuanto a las dinámicas que se pueden dar y que tienen distintos factores. Está por un lado una dimensión productiva con todo lo que tiene que ver
con los enfoques como de desarrollo que se generan en esos territorios, hay toda una lógica que tiene que ver más con las instituciones y los actores que están ahí presentes, y también hay una lógica muy grande que tiene que ver con la capacidad de agencia, que es como la capacidad para movilizar, para construir, para modificar, para hacerse cargo del desarrollo de ese territorio. Y es en esa capacidad de agencia de estas instituciones y actores donde uno debería situar la participación. Por eso que nosotros estamos hoy día en este proceso constituyente y desde RIMIS hemos avanzado hacia una mirada de cómo podríamos considerar el enfoque territorial en la Constitución. Y hemos encontrado distintas dimensiones que es importante de mirar. Dentro de ellas está la descentralización y una de ellas bien importante tiene que ver con la participación. Y en la participación en el sentido de cómo se le entrega la capacidad de agencia a los actores locales para poder ir construyendo su propio desarrollo. Y es ahí donde vemos que es importante el cambio de mentalidad, por ejemplo, que plantea Celeste, que ha tenido el municipio hoy día de Loncoche, que busca que los ciudadanos y ciudadanas de su comuna incidan en la toma de decisiones y buscar espacios para habilitar que esto sea posible, porque efectivamente cuando se ha vivido situaciones de vulneración, de falta de participación, no surge de forma espontánea. Hay todo un proceso de pedagogía, de confianza, porque ¿cuántas veces nos han invitado a ser parte de espacios participativos donde finalmente no pasa nada? Y esa situación como de participación episódica que se da en, hagamos un diagnóstico participativo, lo hemos vivido muchas veces, los ciudadanos y vecinos también lo han vivido muchas veces, y después ni siquiera hay una retroalimentación de volver qué fue lo que salió de ahí, porque en el fondo esto es un proceso y las personas están invirtiendo su tiempo, sus ganas para poder contarnos dónde les duele, dónde le aprieta el zapato, y después ni siquiera contarles qué fue lo que recibimos de ellos y qué es lo que vamos a hacer con aquello que nos dijeron, ¿no? Como la retroalimentación, la devolución y el hacer que esa participación sea incidente, es decir, cómo aquello se construye después en cambio, en políticas públicas, en cambio desde el municipio que nos puedan demostrar que valió la pena participar. Entonces es un proceso de generación de confianza y de legitimidad de lo que se está haciendo súper importante, y eso también tiene que ver como con la construcción del nuevo Chile que queremos, que es volver a tener confianza y volver a hacer las cosas en conjunto y volver a sentir que valió la pena sentarme a conversar porque efectivamente fui escuchado, fui reconocido, que es algo tan básico que uno cree que es básico el reconocer al otro y sin embargo no ha hecho tanta falta durante tanto tiempo. Súper. En tu caso, Celeste, ¿cierto? Nacida en Loncoche y también, como tú decías, la enseñanza básica y media en esta comuna. ¿Cómo tú has vivenciado esta falta de oportunidades y la misma pobreza, no solo en tu experiencia, sino que también en lo que has podido evidenciar en los roles que has asumido en la comuna? Wow. Comentar, en primera instancia me gustaría comentar, por ejemplo, la actividad del Día del Niño que nosotros tuvimos, que antes era por solicitudes de carta que se respondía a las distintas juntas de vecinos o comités que solicitaban algún apoyo para el desarrollo de esta actividad. Este año, desde la Municipalidad de Loncoche, se realizó un levantamiento de parte desde el equipo de desarrollo comunitario a los distintos lugares de la comuna, hasta el lugar más lejano, limítrofe de nuestra comuna, del sector rural, nosotros los abarcamos. Donde habían solo 5 niños, ahí llegamos con un regalo y un presente. En el caso del sector urbano, nosotros entregamos colaciones, pero en el sector rural nosotros entregamos juguetes. Y en las entregas del sector rural, wow, fue impactante presenciar el nivel, las condiciones de vulnerabilidad social en las que viven nuestros niños y niñas. Fue impactante y yo creo que, por ejemplo, los datos de la CACEN
ya los que tenemos del 2017, sobre pobreza multidimensional, la verdad es que no creo que responda a la evidencia empírica in situ de la realidad de nuestra comuna. Con respecto a eso, desde la Dirección de Desarrollo Comunitario y también, como hablábamos con Danae, el tema de la descentralización de este poder y también de cómo se le entrega cobertura a los vecinos y vecinas, es que la dirección ha entregado este programa desde la gestión municipal, Alcalde en tu Barrio, que es donde el alcalde llega a distintos puntos de la comuna a entregar los operativos sociales, que lo maneja el Departamento Social desde la Dirección de Desarrollo Comunitario. Entonces, en estos operativos, aprovecho de informar a los vecinos y vecinas que este lunes, en el sector sudoriente, es el turno de los vecinos de ese sector. ¿Ya? Hemos estado en Huaki, hemos estado en Molco, haciendo las mismas prestaciones de los servicios del Departamento Social con los vecinos y vecinas, porque estamos tratando de descentralizar el poder. Entendemos que el poder a quienes corresponden es a las personas, pero también sabemos quiénes son los que más necesitan ayuda y hemos partido también en nuestros sectores rurales. Hemos estado en Huaki, en Molco, estamos ahora en el sector sudoriente, estuvimos hace unas semanas en el campamento Yiré, y así estamos intentando dar respuesta a miles de ventanas y necesidades que se han abierto, pero es algo impactante. Y como digo, los datos de pobreza multidimensional, que aún así nosotros vivimos en la región más pobre de Chile, verlo in situ, creo que los datos no reflejan la evidencia empírica. Claro, sí, son indicadores, ¿cierto?, de alguna manera globales, son herramientas que sirven, pero tienen diversas limitaciones. Y tomo esto que tú mencionas sobre los datos de la encuesta CACEN, ¿cierto?, y los datos que podemos conocer en comparativa con otras comunas sobre pobreza multidimensional u otros, y que, como bien dices tú, a veces cuesta entender esa relación o esa igualdad que en realidad se puede... la igualdad entre un índice y una realidad que tú la puedes evidenciar en terreno. Y quería tomar esto porque hace un par de semanas nada más, ¿cierto? Danae publicó en CIPER una columna sobre pobreza y desarrollo rural, en donde Danae menciona, ¿cierto?, la última encuesta CACEN que se hace en pandemia. No sé si podrías, Danae, así muy brevemente, tal vez explicarnos cuáles serían como las principales características de lo que se evidenció con estos resultados en pandemia de la encuesta CACEN. Bueno, los resultados de la CACEN última fueron bien dramáticos en el sentido de cómo la pandemia había golpeado a nuestro país en términos generales y donde efectivamente hubo un aumento de pobreza significativo, mayor aún el aumento de pobreza en el sector urbano que en el sector rural. El sector rural siempre ha sido más pobre que el sector rural. Sigue siendo más pobre el sector rural que el sector urbano, sin embargo, creció o aumentó más a nivel urbano que rural. Eso es un dato significativo que nos entrega la encuesta. Ahora, el dato más brutal que entrega tiene que ver con el aumento de la desigualdad. Eso que nos lleva a 20 años atrás, ¿no? Entonces, estamos poniéndole número a aquello que dice Celeste, que verlo no es lo mismo que ver el número. Obviamente que no es lo mismo ver lo que significa las condiciones de pobreza y de vulnerabilidad, no es lo mismo que leer un número. Y cuando uno piensa además que aparece en la región de la Araucanía y en los sectores rurales, es una situación muchas veces dramática. Nosotros en RIMIS hicimos una encuesta para un proyecto que se llama Siembra Desarrollo, que estamos realizando con la colaboración de la cooperación canadiense, que se hizo durante la pandemia para ver la seguridad alimentaria. Y en esa encuesta se realizó en la región de la Araucanía y en la región de los lagos, y específicamente en la región de la Araucanía también se logró hacer que fuera comparativamente urbano y rural.
Y generalmente esta encuesta también se hizo en los otros 4 países que estamos trabajando en América Latina, y en la mayoría de los países, y también lo que uno pensaría es que el aumento de la inseguridad alimentaria durante la pandemia en el sector rural debería ser menor que en el sector urbano, ¿no? Eso es lo que la gente piensa, como que lo asimila que debería ser así. Muchos países de América Latina salió así el resultado, no así en Chile, ¿no? En Chile lo que se grafica es que las situaciones de inseguridad alimentaria, que hablan en un 2% de familias que no tuvieron cómo alimentarse durante un día, es más fuerte en el sector rural de la región de la Araucanía que en el sector urbano. Y ahí hay una invisibilización, como señalaba Celeste al comienzo, de lo que es la realidad rural en nuestro país, donde poco se habla, poco se muestra y también poco se piensa de cómo salir de ahí, ¿no? De qué cambios se deberían hacer en las políticas para mejorar las condiciones de vida en la ruralidad. Y ahí también, generalmente, lo que nosotros hemos observado en RIMIS es que lo que se hace es asumir la pobreza rural desde una perspectiva solamente de la vulnerabilidad, entregando asistencia o proyectos sociales, y dejan de lado lo que es la posibilidad de avanzar en un cambio productivo. Nosotros creemos que es fundamental para mejorar la situación de pobreza y vulnerabilidad en el área rural de nuestro país el combinar políticas con enfoque territorial y que además puedan mirar la parte social con la productiva, de modo de modificar las condiciones en las cuales viven esas personas. Y ahí también nos encontramos, y nos hemos encontrado a lo largo de estos estudios, con el tema del recurso hídrico. Y eso, hoy día que estamos en una sequía, es clave. ¿Cómo mejorar las condiciones productivas cuando no tenemos agua? Y cuando pensamos en a quiénes darles agua, en las últimas personas que pensamos, las personas que viven en el espacio rural y que además son más vulnerables. Así que ahí tenemos una deuda de política pública que se haga cargo de aquello para efectivamente mejorar las condiciones productivas. Sin duda, es como dices tú, una deuda que afecta principalmente a esta región de la Araucanía, a otras regiones del sur también del país, y a comunas que, digámoslo, geográficamente pueden estar tal vez en las periferias regionales. En nuestra región, las comunas cordilleranas y las comunas costeras también históricamente han sido zonas de rezago. Quisiera, para ir cerrando ya esta conversación bastante enriquecedora, pedir a cada una de nuestras invitadas que nos pueda transmitir un mensaje de cierre. Voy a comenzar con Celeste para que pueda enviar un mensaje a los jóvenes, ¿cierto? Que tal vez están con alguna idea de conformar alguna agrupación o con esta voluntad de participación popular, para invitarlos, ¿cierto?, a ser partícipes de este cambio y de qué manera ellos pueden involucrarse en toda esta planificación que el municipio está levantando en nuestra comuna. Sí, con respecto a la conformación de agrupaciones, como me señalas, de hecho en 2 semanas tenemos agenda para constituir a un nuevo club de ciclismo. Hemos estado trabajando ahí en su mayoría con agrupaciones deportivas con enfoque en los jóvenes, con nuestro encargado de deporte, Mauricio Ferreira. Él ha tenido varias reuniones con tenis, básquetbol, fútbol, ciclismo. Estamos abarcando como todas las aristas deportivas, pero también apoyándolo en la temática organizacional, ¿ya? ¿Qué mensaje le daría yo a los jóvenes? Yo creo que tenemos hartos desafíos. Uno de ellos es reencantar, reconstruir confianza, como mencionaba Danae, la importancia de esto, reconstruir estos lazos con la ciudadanía, y yo creo que ellos tienen que confiar en nosotros y nosotros saberles responder también a esta confianza, pero es un gran desafío el reencantar y invitar a la ciudadanía a trabajar en conjunto. Y todas las novedades las haremos saber también a ustedes para que nos sirvan también como medio de difusión, especialmente en estas consultas ciudadanas. Muchas gracias, Celeste. Lo mismo también para Danae, si puede transmitirnos un mensaje, pero tal vez quizás, además de la comunidad, ¿cierto? Tal vez a las autoridades comunales,
de cuáles crees tú debieran ser ciertos lineamientos importantes para que como comuna avancemos en participación popular. Bueno, agradecer el espacio y la posibilidad de conversar. Yo creo que uno, ¿quién es para darle lineamiento ahí a la autoridad municipal? Pues que sigan nomás trabajando con lo que tienen por delante, que se hagan cargo del programa participativo que desarrollaron, que en el fondo haciendo la pega de tengo un programa, esto es lo que dice mi programa, lo que yo voy a hacer es cumplir el programa y ir dando cuenta del cumplimiento del programa a medida que se va haciendo gestión municipal, se va logrando avanzar en confianza, que es lo que hoy día nos hace falta. Así que siendo leales a lo que escribimos el primer día, yo creo que se puede avanzar en confianza y en mayor participación. Así que eso sería como un mensaje para la vida, tratar de ser coherente con lo que uno dijo que iba a hacer nomás. Así vamos a recuperar la confianza en nuestras instituciones. Sí, súper importante la confianza. Agradecer también a Danae por su participación. Jimena, si quieres unas palabras para despedir a nuestras invitadas. Agradecer a Danae por su tiempo y disposición. Sabemos que tiene una agenda apretada en estos tiempos, sobre todo con la Constitución ahí andando. Y también desearle todos los éxitos a Celeste en su gestión, que yo creo que hay bastante expectativa respecto a la promoción y la acción de la participación ciudadana en Loncoche. Y estamos acá también, como dice Celeste, para apoyar en cuanto sea la difusión de las actividades, de apoyar de repente con algunos otros temas que sean de repente donde nosotros también podamos tener algún tipo de experiencia. Especialmente en el ámbito de inclusión, que ahí siempre me gusta poner el acento en ello. Ustedes saben que mi área de trabajo profesional está enfocado en eso, que sea participación inclusiva, que se contemplen los mecanismos de accesibilidad a la información para todas las personas, personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad visual, porque si no, no es realmente una participación plena. Eso, muchas gracias a ambas. Nosotros continuamos con el programa. Sí, me tomo 30 segundos para también, desde mi especialidad, la estadística también, esencialmente al RIMIS, si hay alguna intención de colaboración, encantado. La Universidad del Biobío está disponible también en eso, Departamento de Estadística, y obviamente como loncochense. Sí, por supuesto, me encantaría. Y como loncochense, la municipalidad también en todo lo que podamos aportar bajo la experiencia que tenemos a disposición. Muchas gracias y tengan muy buenas noches, Danae y Celeste. Un gusto. Chao, muchas gracias a ustedes. Gracias. Un gusto verlos. Muchas gracias por el espacio. Chao, chao. 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 Excelente, tremendas invitadas, ¿cierto? Sí, muy bien. Una conversación bastante, digamos, enriquecedora en diversos aspectos. O sea, la experiencia de Danae en todas estas temáticas es muy importante y también el entusiasmo y el profesionalismo de Celeste me parece que hay que destacarlo. Tenemos ahora unos minutos, ¿cierto?, para poder conversar. No sé si tú quieres comenzar. Parte tú, porque Ya. creo que como para resumir un poco lo que hemos conversado hasta ahora, que después quiero plantear otras ideas relacionadas con la participación ciudadana también. Me parece. Tengo yo también un mensaje que me pidieron transmitir y lo vamos a hacer ahí también. Lo primero, quiero hacer un breve resumen de las notas que fui tomando. Hay un aspecto importante que tanto Danae como Celeste mencionan, que es la carencia de espacios. La carencia de espacios para la participación popular, como se logra definir esta noche, ¿cierto? De espacios y herramientas, y también plantea Celeste la necesidad de generar las capacidades. Como ella bien dijo, ¿cierto? Se trabajó o se desarrolló una actividad con mujeres líderes comunitarias y que es un avance importante. Tenemos claridad, de acuerdo a lo que hemos conversado también en los capítulos anteriores, que las mujeres han jugado y seguirán jugando un rol importante en la organización social en nuestra comuna. En este sentido, también Danae nos mencionaba que como ciudadanos y ciudadanas tenemos esencialmente 3 herramientas importantes en las cuales podemos ser partícipes de la toma de decisiones. Estas eran el presupuesto, el plan de desarrollo comunal
y el plan regulador comunal. Recordemos que los presupuestos se elaboran anualmente, los planes de desarrollo comunal pertenecen a una gestión, que en este caso es cada 4 años, y finalmente los planes reguladores comunales, que el que existe en nuestra comuna ya creo que es del 91, si no me equivoco, entonces ya tiene 30 o cerca de 30 años. Se ha intentado renovar, existe un proyecto de plan regulador comunal que se elabora, entiendo, a fines de los años 90, comienzo del año 2000, pero nunca se llegó a un acuerdo político para ser aprobado. El plan regulador comunal implica una transformación importante en diversas digamos, puntos en los cuales la organización territorial, urbana y rural se va a ver afectada. Y en este caso, ¿cierto? Pareciera ser que si esa propuesta que existe desde hace 20 años nunca se aprobó, pareciera ser obvio que necesitamos levantar, en base a eso, obviamente, reciclando lo que se pueda de ahí, levantar una propuesta de plan regulador que realmente sea participativo. Y es súper importante porque sería, ¿cierto?, proyectar cómo nuestra comuna se va a desarrollar en los próximos años. Esto no es solo de nuestro municipio, son diversas las municipalidades a nivel país que carecen de un plan regulador comunal actualizado. Entonces, no es que solo afecte a nuestra comuna. Voy a destacar finalmente, Danae mencionó que en su momento, luego del estallido social, fueron las municipalidades quienes lograron levantar una consulta ciudadana, ¿cierto? Yo creo que es la primera instancia que nosotros conocemos de una consulta en donde al grueso del país se le pregunta la opinión sobre una temática tan importante. Fue una consulta que se desarrolló de manera online, fueron 2 días de votaciones, y obviamente entiendo que esto se va a poder replicar a nivel comunal con esta plataforma e-voting que mencionaba Celeste, que se pretende instalar en nuestra comuna y si bien entendemos, ¿cierto? Lo que plantea es que vamos a poder tener a través de una aplicación la posibilidad de expresar nuestras opiniones en diversas temáticas que van a ir constantemente siendo formuladas. Destacaba Celeste que el municipio ha avanzado en llevar la participación a los distintos rincones de la comuna. Se hablaba, ¿cierto?, de la creación de una delegación en Huizcapi. El mundo rural es súper importante porque nuestra comuna, el grueso del territorio es rural, a pesar de que yo creo es en torno a un 30% de la población rural existente en nuestra comuna, pero no deja de ser obviamente muy importante. Y en ese sentido destaco algo que mencionó Danae, cuando nos dice que la ruralidad no solo se debe entender como una política subsidiaria, ¿cierto? Casi como caritativa, sino que se requiere de las políticas enfocadas a la ruralidad, el desarrollo productivo también. Porque tal vez se ha mencionado en otras instancias, yo creo que en esta comuna es muy importante tal vez el cooperativismo, el lograr juntar, ¿cierto?, distintos agricultores o productores de alguna materia prima y que a través del cooperativismo, orientado tal vez con un trabajo de profesionales que pueden, ¿cierto?, venir desde el mismo municipio, de otras instancias de la ciudadanía, y poder levantar el sector productivo que en la ruralidad se vuelve una necesidad. De hecho, nuestra comuna históricamente se ha sustentado por una economía que se desarrolla principalmente en el campo. Eso para más o menos hacer un análisis de lo que fue esta conversación. Jimena, lo que tú quieras complementar. Sí, me parece un muy buen síntesis de la conversación que tuvimos con Celeste y Danae, y me gustaría a partir de una experiencia contarles que hace algunos años atrás fui becaria de un fellowship sobre gobierno abierto de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que con un grupo de diferentes becarios de Latinoamérica recorrimos varios lugares, participamos, por ejemplo, en cumbres de gobierno abierto en Washington, en México y en Uruguay. Y me gustaría, a partir de esa experiencia donde me permitió conocer mucho sobre participación ciudadana, y por eso me alegra mucho, teníamos mucha interés en realizar
este conversatorio hoy día planteando esta temática, me interesa mucho poder instalar precisamente el concepto de gobierno abierto, ya que probablemente para la mayoría puede que sea un concepto un poco desconocido. El gobierno abierto es básicamente como una filosofía que no es tan antigua, es bastante reciente, que se ha ido impulsando a través de algunas administraciones, sobre todo la administración de Obama en este caso, y es una herramienta que sirve mucho para los procesos estratégicos de implementación de la modernización, tanto de los estados, de los gobiernos, y eso también aplica para los gobiernos locales. Esta modernización de la gestión pública, la idea es poder ir implementándola en las distintas etapas de la modernización, ya sea en la etapa de diseño, de implementación, del monitoreo y el control, ¿cierto?, de las actividades y también de la evaluación que se hace de estas estrategias. Entonces, también lo que busca, además de brindar herramientas para estos procesos estratégicos, también pretende hacer un cambio de paradigma en cuanto al rol y en cuanto a lo que habitualmente conocemos como gestión pública, donde es algo más bien vertical, ¿cierto? Donde un par de técnicos definen cuáles son, por ejemplo, el plan de desarrollo de una comuna, y es muy vertical. Entonces, el cambio de paradigma tiene que ver precisamente con ver la forma de hacer gestión pública desde una interacción y colaboración sociopolítica que permita integrar a la comunidad precisamente, ¿ya? Pero acá, claro, también este rol de la administración pública es proveer los espacios para que esto ocurra, como bien lo decía Danae también hace un rato. Esto también hay que dejar un poco claro que hay varios actores claves en este proceso. Uno de ellos es precisamente la administración pública, la gestión municipal, en este caso hablando de nivel local. Es muy relevante la participación de la sociedad civil, ya sea a través de organizaciones comunitarias, organizaciones funcionales, fundaciones también, de las cooperativas, que son tan relevantes las cooperativas, pero muy pocas personas conocen como los beneficios de esto. Ahí llevamos dos actores clave, la administración pública y la sociedad civil, y un tercer actor clave tiene que ver con el sector privado, ¿ya? Porque precisamente estos son tres roles que tienen que participar para que esto realmente funcione, para que realmente funcione el gobierno abierto. Hay, como para continuar un poco con esta definición, se estructura, hay dos modelos que podrían definirse como dentro de lo que es el gobierno abierto, y uno de ellos postulan que hay tres principios claves que determinan el gobierno abierto. Uno de ellos es la transparencia, ¿ya? De que los servicios públicos informen a la población de toda aquella información relevante, y ya sea en temas de presupuesto, contrataciones de personal, contrataciones de servicios, compras, entre muchas otras cosas, ¿ya? Hoy día tenemos una ley de transparencia que espero también podamos abordar en uno de los próximos capítulos. Está también otro de los dos ejes, son participación y colaboración. Muchas veces acá no se diluye un poco la diferencia entre ambas, pero tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando hoy día, de promover espacios de participación ciudadana y de todos los actores que antes mencionábamos, y que esta colaboración se dé precisamente entre la administración pública, la sociedad civil y el sector privado. El sector privado no lo veamos solamente como el sector productivo, la forestal, ¿cierto?, la celulosa, sino que también las consultorías, los servicios de salud privados, todas estas entidades que muchas de ellas también velan por el bien común. Hay otras definiciones de gobierno abierto que agregan otros principios, como son la rendición de cuentas, que está muy relacionado también con la transparencia. La rendición de cuentas, por ejemplo,
lo que son las cuentas participativas, que se hacen todos los años, que es parte también de la ley 20.500 que antes mencionaba Ana. Y también aquí hay un punto importante que me gustaría recalcar tiene que ver con las tecnologías y la innovación. Celeste menciona que se va a hacer se va a habilitar, ¿cierto?, esta plataforma, y ahí, claro, tenemos implementado tecnología, estamos innovando. ¿Por qué no podemos pensar también en otras estrategias como una hackathon o como algunos laboratorios, ya laboratorios comunales, que los jóvenes sobre todo tengan espacio también para la creatividad? Y no solo lo digo de ámbitos culturales, también es posible generar todos estos espacios colaborativos precisamente para generar sinergias también entre las organizaciones sociales y comunitarias. Eso, como más o menos perfilar e ir instalando, como les comentaba al principio, todo lo que es este concepto de gobierno abierto, donde no se piensa como beneficio propiamente tal, sino que el conjunto de la ciudadanía va estableciendo cuáles son las necesidades, qué se requieren, cuáles son las prioridades que existen, por ejemplo, hoy día a nivel comunal, y a partir de yo como ciudadano, por ejemplo, de Loncoche, puedo participar en una consulta que sea vinculante en cuanto a en qué queremos que se gaste ciertos recursos financieros dentro de la comuna. Eso es empoderar también a la ciudadanía, y para allá también se encamina todo lo que es el gobierno abierto. Y esto todo es aplicable en los distintos tipos de gobierno, tanto a nivel nacional, regional, comunal y municipal, ¿cierto? Eso comentarle, y les voy a dejar 2 recomendaciones de lectura. Pues los voy a poner acá. Estas son... Ay, se me fue. Primero, existe un documento que lo tiene el Consejo para la Transparencia, que se denomina Modelos para la Implementación de Gobierno Abierto a nivel municipal. Cuenta con un montón de estrategias, definiciones conceptuales principalmente para comprender lo que es el gobierno abierto y cómo se hace esta bajada a nivel municipal. Hay varias experiencias internacionales. Aquí se destaca mucho Argentina, la ciudad de Santa Fe principalmente. También este documento habla sobre cómo construir modelos de gobierno abierto a nivel local y brinda una serie de recomendaciones para su implementación. Y el otro documento, que también los vamos a publicar los enlaces para su descarga en las redes sociales. El otro documento se llama Articulario, que fue un documento elaborado por FOSI del Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con Fundación Territorio y Compás Pedagógico. Este articulario se establece como 3 principios. Primero, convicciones, orientaciones y técnicas para la facilitación de diagnósticos participativos en contextos vulnerables, ya que estamos hablando también de que a raíz de este estudio del RIMS sobre las trampas territoriales, Loncoche tenemos que reconocer que es una comuna en contexto vulnerado. Por lo tanto, acá hay una muy buena recomendación para facilitar estos diagnósticos, para escuchar a las personas de cómo hay un montón de técnicas. Sí, ustedes lo pueden ver, de verdad, es un texto muy atractivo en este sentido y muy útil por lo demás. Así que eso, Manuel, por mi parte, quería aportar con esa información en el contexto de participación ciudadana que estamos conversando hoy día. Súper bien. Bueno, tenemos otras temáticas que vamos a ir trabajando durante los próximos capítulos. Este programa está recién comenzando, está en nuestro 4º episodio, y obviamente tenemos la disposición a trabajar durante todo este año. Se nos vienen también elecciones, como lo mencionabas tú en el capítulo anterior. Tenemos, por ejemplo, para el cargo de consejero o consejera regional, tenemos 4 candidatos ligados a la comuna, una mujer y 3 hombres, y obviamente sería interesante poder conversar con ellos y ella
en alguno de nuestros capítulos. ¿Por qué no también a candidatos y candidatas a diputados, diputadas? Y en ese caso, ¿cierto? Vamos a ir haciendo una planificación. Hay temáticas que mencionábamos el capítulo anterior que nos interesa porque las mismas personas que han participado de la consulta nos han sugerido temáticas que obviamente son muy relevantes para el contexto de nuestra comuna. Yo quiero aprovechar 1 o 2 minutos para poder transmitir un mensaje que me pidió en este caso Gonzalo Béjar. Tenemos para este fin de semana un libro escrito por 2 loncochenses, el libro que es Obituarios, 25 loncochenses tenaces e incansables. Este es el volumen 2, un texto elaborado por el mismo Gonzalo Béjar Paz y por Ernesto Pincheira Alderet. Me decía Gonzalo que ellos van a estar entregando a pedido estos libros a un costo razonable. Y quisiera yo tomar un párrafo de un texto que Gonzalo, ¿cierto?, publicó en Loncoche al Día. Él dice: en el mes aniversario 121 de Loncoche, entregamos este obsequio para nuestra comunidad de ciudadanos, vecinos y vecinas de siempre, vivos y muertos, que aparecen de vez en cuando en nuestros sueños o los topamos de frentón a la vuelta de la esquina. Yo agregaría esto, que muchas veces ahora en este contexto de pandemia nos topamos con vecinos o antiguos vecinos en esto también, en la modalidad online. Tenemos a Jimena en Santiago, yo en Loncoche físicamente y hemos tenido, ¿cierto?, la posibilidad de instaurar esta mesa de conversación. Entonces, este modo pandemia también nos ha permitido tener otra forma de crear redes, de crear vinculación y, ¿por qué no?, de generar lo que nosotros queremos, ¿cierto?, participación y acciones populares. Por mi parte es eso, Jimena, un capítulo muy interesante el día de hoy, una conversación que a mí me deja muchas cosas para seguir aprendiendo, muchas cosas para estudiar y en base a eso, ¿cierto?, poder generar otras ideas que puedan aportar a nuestra comuna. Perfecto, Manuel. También ha sido muy grato este capítulo y esperemos poder motivar también a más personas a querer participar, a generar también organizaciones, reunirse y sobre todo con conciencia social, porque hoy nuestra comuna, como hemos visto en los datos y como también en lo empírico comentaba Celeste, al parecer la situación es más lamentable de lo que esperábamos y creo que todas nuestras acciones, la idea es que precisamente ir en mejora de las poblaciones más vulnerables, de los niños y niñas, que mencionaba Celeste, que a quién no le conmueve ese tipo de situaciones. Y creo que todas nuestras acciones precisamente tienen que ir con un enfoque social, aprovechar también de hacer un llamado, quizás a aquellos profesionales que logramos, ¿cierto?, migrar a otras ciudades, poder recibir educación superior en este caso, y poder devolver la mano quizás de alguna manera a nuestra comunidad. Queda ahí instalado, a ver si algo se puede hacer desde los distintos lugares donde estamos viviendo hoy día. Exacto, generar estas redes, también más redes que, como decía, a través de esta modalidad online han sido posibles. Quiero comentar finalmente, en base a lo que tú dices, esta crisis, yo la denomino una corona crisis, una crisis multidimensional. Danae nos comentaba, o sea, no es solo una crisis sanitaria, es una crisis política desde hace ya varios años, es una crisis social, económica y también territorial. Pero obviamente desde las mismas comunidades de base y de la participación popular en estas instancias, es la primera instancia en donde nos vinculamos con el Estado, ¿cierto?, que es a través de los municipios, a través de las comunas. Es importante que esta participación popular se empodere y tenga la capacidad de generar, como bien hemos dicho, participación y luego acción para generar los cambios que sean necesarios. Nos despedimos, un capítulo para mí importante, creo que marca un punto de inflexión, lo mencionaba, ¿cierto? Nos permite, en base a esto, a lo que hemos conversado ya en estos 4 capítulos,
poder proyectar diversas líneas bajo las cuales este proyecto va a seguir creciendo. Agradecer a Jacqueline por acompañarnos capítulo a capítulo. Nos veremos en una próxima ocasión y agradecer obviamente a quienes están acompañando y a las muchas personas que después nos ven, porque he visto que las visualizaciones suben bastante posterior al en vivo. Así que eso, muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos pronto, Jimena, que estén todos y todas muy bien. Buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Nos vemos.